Bienvenido, bienvenida, gracias por estar acá. Mi nombre es Isabel Bate, fisioterapeuta, kinesióloga, terapeuta complementaria y hoy día vamos a hablar uno de los motivos del por qué una persona con disautonomía debería ser evaluada por trastorno de conducta alimentaria. Bueno, este tema, para variar, nadie lo habla. A mí me ha tocado ver pacientes, clientes muy complejos, donde aquí vamos a hablar un tema específico que puede ocurrir en una persona con DIS adulta que no tiene idea o no tiene muy claro del por qué pudo generar un estado de un trastorno de conducta alimentaria. Y hoy día vamos a hablar de el que está asociado con vómito, ya bulimia. Entonces, esto obviamente es uno de los motivos. Obviamente existen profesionales de salud, generalmente del área de psicología o nutrición, que son especialistas en el área de trastorno de conducta alimentaria, pero hoy día tengo que mostrarles en la parte desde el sistema autónomo del por qué una persona quizás sin querer queriendo empezó el proceso desde antes, cómo empezó el proceso desde antes. Ya, acá en personas con DIS vamos a tener que considerar que vamos a tener fluctuaciones en las presiones arteriales, ¿ya? En algunos casos, el sistema, el cuerpo va a buscar liberar esa presión interna. Esta presión interna, acuérdense que está el volumen sanguíneo. ¿Qué procesos pueden afectar el volumen sanguíneo? El sudor, ¿cierto? Que una persona esté sudando más va a afectar el volumen sanguíneo. Que la persona tenga procesos de diarrea, que la persona tenga procesos de vómito. Entonces, eso puede afectar al volumen sanguíneo. Pero ¿qué pasa en algunos casos de personas con DIS? Que veamos un caso un poco más notorio, por así decirlo, para que se entienda, ¿ya? En algunos casos, por ejemplo, una persona con DIS que está expuesta a una agua termal, a un proceso de termas, ¿ya? Y esa persona con DIS probablemente va a generar aumento de presión arterial importante, ¿ya? Cara roja, pero un aumento de presión arterial que en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos va a el sistema, lo que va a hacer es bajar esa presión interna. ¿Y cómo puede verse eso? Como te contaba, a través de forma explosiva, diarrea explosiva o vómito. Ya, vamos a ver con respecto a ese mismo caso, ¿cierto? Pero un poquito más sutil. Si tengo a un niño o una niña, y aquí voy a hablar un poco más de la población femenina porque esto se da más en mujeres que en hombres, pero lo voy a hablar un poquito más desde esa población que me toca ver más a mí. Es muy probable que parte de la población con DIS, no toda porque son pocos los casos, pero existen, que ya me ha tocado escuchar relatos de la que la persona decía, por ejemplo, yo a muy temprana edad me empecé a generar el vómito porque sentía que después de un factor X me provocaba mayor alivio, me provocaba fisiológicamente mayor alivio. Y acá vamos a ver que a veces las disautonomías además están acopladas con patologías raras o genéticas que tienen que ver con trastornos en el tejido conectivo. Al existir trastorno en el tejido conectivo que va por todo tu cuerpo, vamos a encontrar a veces problemas en la motilidad del sistema digestivo, en cómo se mueve el sistema al momento de digerir un alimento. Podemos encontrar que ese generalmente puede ser un poco más lento o puede haber alteración en el ritmo propiamente tal. Además, vamos a tener que, ese es un factor, además vamos a tener que a veces problemas de absorción de nutrientes y por otro lado vamos a tener que a mayor cantidad de comida, muy abundante la comida, puede generar síntomas en personas con DIS. Mientras más factores se reúnan, y además ponle que a eso se le agregue calor, exposición a calor y la persona es intolerante al calor y no sabe.
problemas de motilidad gástrica o del sistema digestivo propiamente tal, aumento de temperatura externa, mayor volumen en la parte de comida alimentaria, esto puede llevar que una persona pueda generar sintomatología de taquicardia, dificultad respiratoria, náuseas. Si le quiere agregar a eso otro factor más, como podría ser la persona después de eso se fue en un viaje en auto, la persona probablemente va a tener ganas de vomitar, náusea, ¿ya? Y en algunos casos la persona se va a autogestionar el vómito porque después de todo eso, porque se siente mal, con náusea, ganas de vomitar, va a sentir alivio. Entonces, obviamente son varios factores los que te acabo de nombrar. Te los dije todo en conjunto, que puede ser mucho más detonante para una persona con DIS. Pero esto se puede ver por separado, donde una persona con DIS, quizás a muy temprana edad, como te comentaba, empezó a generarse el vómito porque le aliviaba fisiológicamente, porque fisiológicamente la cosa no se sentía bien, no sabía cómo, por qué, pero sentía alivio posterior a. Y esto me ha tocado verlo en casos de personas adultas muy complejos, donde habían cosas, partes del puzzle que no le hacían sentido. Personas incluso del área de psicología, que es como, no entiendo, he estudiado muy a fondo el tema de la bulimia, de todo esto, del trastorno alimentario, pero hay algo que no me calza. Y claro, ahí vengo yo a decir que aquí pueden haber temas fisiológicos que estén ocurriendo y que la persona hay un porcentaje menor, pero aún existe, que haya generado una bulimia, un trastorno de conducta alimentaria de este tipo, porque a muy temprana edad esto es muy probable que le haya generado un alivio a cuerpo por los factores que te mencioné anteriormente. Esto es algo que nadie comenta, que generalmente solamente se asocia a la parte, de la parte de salud mental, pero aquí te estoy hablando que hay temas fisiológicos que ocurren, fisiológicos, ya sea por enfermedades raras o genéticas que te acabo de comentar, que influyen en el aparato digestivo, como lo que ocurre en disautonomía en cuanto a las presiones arteriales y cómo la persona va a intentar aliviar esta tensión. Obviamente, insisto que este es uno de los factores, obviamente hay especialistas que ven otras aristas de esto, pero acá es importante que te lo señale. Obviamente también hay que señalar que en la parte de nutrición acá en disautonomía también se ve otra patología como el síndrome de activación mastocitaria, donde vamos a tener una inflamación interna mayor si es que estamos además comiendo cosas que agravan al sistema, que inflamen más al sistema. Entonces aquí, como te digo, son varios factores que se juntan y que pueden hacer que todo en conjunto o por separado haya generado un trastorno de conducta alimentaria desde la parte de bulimia en una persona con DIS. Entonces es muy importante que en personas con DIS se evalúe trastorno de conducta alimentaria. Hoy día te expliqué uno de los casos que puede ocurrir en bulimia. Y bueno, comparte esto con quien les sirva. Esto obviamente podría alargarme más en otros videos con la parte fisiológica propiamente tal, pero aquí estoy hablando cosas muy generales para que se vaya entendiendo el por qué la persona con DIS es muy compleja de tratar. Hay muchos factores que se van englobando y que hace que la complejidad de la persona para el tratamiento es única. Como les digo, esto genera cambios en el estilo de vida, en cómo la persona se mueve en el mundo. Imagínense, además, tenemos trastorno de conducta alimentaria, o sea, esto es algo que influye. Así que bueno, hasta aquí el video de hoy día. En otra oportunidad voy a hablar otros formatos de trastorno de conducta alimentaria porque hay que ser evaluado en personas con DIS, en la parte de nutrición y obviamente psicología, pero factores fisiológicos que podrían afectar. Y eso es el video de hoy día. Gracias por estar acá. Puedes comentar abajo, apoyar el canal comentando, dándole me gusta o compartiendo a alguien que necesite escuchar esta información. Y bueno, un abrazo grande, nos vemos en el siguiente video.